Bueno, hablar de la Sábana Santa sin hablar del sudario de Oviedo es dejar la pata coja, porque aunque mucha de la información está en los dos lienzos, pero como ocurre en el ámbito forense, y eso sí que estamos acostumbrados, no toda la información está en los dos. Hay un 80 y tantos % de información compartida y otro porcentaje no desdeñable que solo está o en la Sábana Santa o en el sudario de Oviedo. Y no tengan ustedes pena ninguna por no saber que esto estaba en España, porque lo normal, de hecho, ni siquiera en Oviedo saben lo que tienen, así que ningún problema. Por supuesto, la Sábana Santa, que sí que la reconocerán, seguro que la han visto en más de una ocasión, y como buen forense esto hay que ponerlo en su contexto, donde ocurrieron los hechos. ¿Dónde ocurrieron? Pues en el Gólgota y en el sepulcro, que como pueden ver, pues ha cambiado bastante desde esa época hasta ahora. Este es el templo, tal y como estaba, según los conocimientos arqueológicos actuales en el siglo I de nuestra era, y a muy poca distancia del muro exterior del templo, el Gólgota, y también muy cerquita la tumba en la que fue enterrado. ¿Hay alguna forma de quitar todo esto que acabo de poner sin darme cuenta? Lo siento. Perfecto, gracias. Lo siento, es que lo que voy a contar es importante, pero las imágenes son más importantes todavía. Así que no quería estropearles el disfrutar de estas imágenes. Bien, aquí tienen una maqueta, que está en Jerusalén, y pueden hacerse una idea, esto sigue siendo el templo, para que vean lo cerquita que estaba del centro religioso, social, antropológico de toda la cultura judía en el siglo I de nuestra era. Y esto es lo que es ahora, es una basílica, un templo, y la distancia que hay en línea recta entre el Gólgota y el sepulcro es de exactamente 42,7 metros. Bueno, pues a pesar de que la distancia es muy corta, que paseando incluso una persona con problemas de motricidad lo podría recorrer en muy poco tiempo, bueno, pues el traslado del cuerpo desde el Gólgota al sepulcro, según nuestras investigaciones, según cómo se han formado las manchas de sangre, requirió no menos de 10 minutos. Piensen que ahora es un pavimento, está totalmente liso, no hay ningún problema, pero en su momento había que descender desde el Gólgota por un camino que no era precisamente adecuado para eso, ni muchísimo menos. Todo el suelo era una cantera en explotación totalmente irregular y además pues un cadáver de una persona que no colaboraba evidentemente. Ya conocemos el dicho, pesan más que un muerto, y encima de todo pues totalmente cubierto de sangre, con lo cual era muy resbaladizo, así que pues necesitaron no menos de 10 minutos para este traslado en un espacio tan pequeño. Como se pueden imaginar, transformar una cantera en una basílica pues requiere muchos cambios en el lugar, y además pues ha sido destruida en varias ocasiones, ha sido incendiada, le ha pasado de todo, con lo cual pues son tantas las vicisitudes que necesitábamos saber exactamente debajo del pavimento que había, pero conseguir autorización, sobre todo allí que hay que poner de acuerdo a los católicos, a los ortodoxos, a los coptos, a todos los cultos que tienen presencia allí, pues no es fácil conseguir
que te autoricen con el gobierno, sí, pero luego llegaba la segunda parte. No era fácil conseguir una autorización y además necesitábamos de alguna manera anticipar lo que podía haber. Bueno, pues igual que para explorar qué hay debajo de nuestra piel, se ha desarrollado una tecnología, le sonarán las resonancias, los escáneres, todas estas cosas. Bueno, pues esto en geología tiene su equivalente, el georradar. Así que esto sí nos autorizaron, hace ya unos años, tuvimos la suerte de que nos autorizaran a hacer una investigación con georradar de todo el enclave para saber exactamente lo que había abajo, con lo cual a la hora de planificar actuaciones futuras para la arqueología se los hemos dejado, vamos, preparadito. Y este es el aspecto que tiene ahora mismo el sepulcro. O sea, esto, en comparación a lo que había en su momento, pues como pueden ver, absolutamente nada. Así que poco vamos a poder averiguar del lugar de los hechos, pero aún así pues es importante la composición química de la roca madre que hay en la base, no lo que han puesto después, ver si coincide con los hallazgos que hemos tenido. Ya les anticipo que sí que coincide. Así que no solo coinciden en que es roca caliza, sino que aparte de roca caliza tiene marcadores de oligoelementos, de elementos atómicos en una presencia de una millonésima o de menos de una millonésima parte, pero tenemos tecnología que nos permite detectarlo. Bueno, pues esos marcadores nos permiten rastrear el tipo de roca donde se extrajo y exactamente muestras de carbonato cálcico presentes en la nariz y en la impronta de la sábana santa, que correspondía a la zona de la nariz, en las rodillas, coincide perfectamente con la roca del Calvario y la roca del sepulcro. Así que, pues otro dato a favor. Si es una falsificación, se tomaron muchas molestias, ¿eh? Bueno, esto se lo pongo por dos motivos. Primero, tranquilos, no es el original, evidentemente, es una copia que regaló el arzobispado de Turín el año pasado, el arzobispado de Oviedo, pero pues por el tema de la pandemia y por problemas personales no pudo desplazarse nadie de Turín a hacer entrega de la copia y me pidieron que yo, en representación suya, al fin y al cabo formo parte del comité científico del Centro Internacional de Sindología de Turín, con lo cual formo parte de su gente, por decirlo de alguna manera, pues estaban representados. Esta imagen se la pongo simplemente para que vean ustedes de dónde estamos todos sujetando la copia de la síndrome. El borde, lógicamente. Primero porque es más cómodo, segundo por respeto a la imagen y a la sangre que había en el original. Pues eso es todo lo que se ha hecho a lo largo de la historia. Todo el mundo que ha manipulado la síndrome lo ha hecho cogiéndolo por el borde. Y en el pasado las personas de un cierto prestigio llevaban guantes las 24 horas del día, excepto cuando tocaban la sábana santa, que evidentemente querían tocarla con sus propias manos. ¿Qué quiere decir esto? Que la han contaminado con su ADN, que la han contaminado con todo lo que había, con la grasa cutánea, con polvo, con todo lo que nos podamos imaginar. Como sé que me van a preguntar por el carbono 14, además, por favor, pregúntenme, porque les voy a responder, no voy a evadir la respuesta. Bueno, pues, ¿dónde tomaron la muestra? Del borde, lógicamente no la iban a coger del centro. Bien, pero bueno, esto hablaremos más adelante. Ya les digo que en todo momento el equipo que dirijo desde hace cumplimos, ya lo hemos cumplido, 35 años investigando el sudario de Oviedo de forma continuada y, lógicamente, como no podía ser de otra manera, estudiando también la sábana santa de Turín. Aunque debo decirles que desafortunadamente en ningún momento hasta la fecha hemos tenido muestras originales de la sábana santa. Nos han ofrecido muestras, pero no podíamos establecer la trazabilidad, es decir, no las habíamos tomado nosotros directamente de la sábana santa, ni estaban legitimadas ni por el arzobispado de Turín, ni por el Centro Internacional de Sindología. Pertenecían a terceros que o ya habían fallecido o eran muy mayores, no tenían capacidad de seguir investigando y nos las han regalado, pero precisamente como la cadena de custodia se ha roto, no podemos publicar nada, porque inmediatamente los que dudan, y tienen su derecho a dudar, nos van a decir: oiga, ¿usted está seguro de que esta muestra es la que se tomó en tal fecha? Pues no estoy seguro. No estoy seguro. Así que, bueno, pues por ese motivo aún no hemos investigado con muestras directas, pero bueno, confiamos en que todo se andará.
Y hemos tenido problemas, no por nada, sino porque estamos hablando de un material muy antiguo. Aunque tuviera razón el carbono 14, sería medieval, sigue siendo muy antiguo y esto tiene sus limitaciones, sobre todo con el tema del ADN. Luego veremos hasta qué punto es un problema esto. El problema añadido es que también el material textil en arqueología, hasta no hace mucho, pues no tenía demasiado interés. Se investigaba algo los lienzos con los que estaban amortajadas las momias egipcias, pero cuando aparecieron en la excavación arqueológica material textil, casi que les estorbaba más que otra cosa, se guardaba, no había tecnología en ese momento, yo también lo comprendo, no había mucho interés, los pocos que publicaban no tenían resonancia, con lo cual su currículum no crecía. Así que, bueno, pues no había protocolizado ningún método de investigación con material textil antiguo y mucho menos con material textil contaminado con sangre y con otros materiales, con otros vestigios orgánicos. Así que tuvimos que empezar a desarrollar nosotros nuestra propia metodología partiendo de cero. Una vez agotadas todos los protocolos de la época, pues tuvimos que desarrollar los nuestros propios, pero en todo momento basándonos en la metodología científica, por supuesto. Primera pregunta de la tarde. ¿Contuvieron síndrome y sudario el mismo cadáver? Bueno, vamos a aclarar una cosa. Hay un gran error en llamar a cada cosa con nombres que no le corresponden. La sábana santa, no me gusta usar esa palabra porque se aleja del ámbito científico, no porque tenga nada en contra, ni muchísimo menos, sino porque parece poco científico aplicar el objeto santo, el vocablo santo, a un objeto más o menos cotidiano. Se le llama sudario. Bueno, en realidad es un sudario en español, porque sudario, tanto en español como en italiano, significa mortaja, entre otras cosas. Pero originariamente sudarium significa pañuelo, prenda para secarse el sudor. Y evidentemente, por mucha fuerza que tengas y muy grande que sea tu bolsillo, tú no llevas un pañuelo que mide 4 metros 10 de largo por 1,10 de ancho, evidentemente. Así que llamar el sudario a la sábana santa me parece un error. Nosotros le llamamos síndone, que significa sábana, con lo cual, pues, bueno, se ajusta un poco más a lo que es y a lo que parece. Y reservamos el término sudario al objeto que tenemos en Turín, que sí que efectivamente es un sudario en los dos conceptos. Fue utilizado primero como paño para secarse el sudor y luego fue utilizado como mortaja. Así que, por eso, cuando yo hable de sudario esta noche, me referiré al de Oviedo, y cuando hable de síndone o sábana santa me referiré al lienzo de Turín. Bueno, pues ahora volvemos a la pregunta. ¿Contuvieron síndone y sudario en el mismo cadáver? Yo no quiero responder. Yo solo les voy a dar a ustedes los motivos por los que nosotros creemos que sí. Y ustedes elaboren su propia teoría, su propio razonamiento, y si alguno de ustedes creen que nos hemos equivocado, por favor, corríjannos, porque estaremos muy agradecidos, de verdad. Bueno, pues aquí avanzamos simplemente con las coincidencias. A su izquierda tienen una imagen del sudario de Oviedo, a su derecha una imagen del rostro de la sábana santa, y pueden ver ustedes la coincidencia de las lesiones sangrantes y no sangrantes. Además, las manchas se parecen, van a ver ustedes hasta qué punto, cosa que a mí me sorprendió desde el principio, porque no esperaba que se parecieran en absoluto, y de hecho parece hasta contraintuitivo. Todos hemos tenido la experiencia de hacernos una herida o una serie de heridas, nos la hemos limpiado como hemos podido con un Kleenex, cuando se ha llenado de sangre lo tiramos, cogemos otro, y así sucesivamente. Bueno, pues cuando deja de sangrar, si ponemos todos los Kleenex juntos, veremos que las manchas lo más probable es que no se parezcan en nada, que cambien de tamaño, cambien de forma, pero lo que sí se mantiene es la distancia entre los focos que ocasionaron esas manchas. Bueno, pues en el caso de la síndrome y del sudario, no solo se parecen las manchas, a pesar de que no era lo que esperábamos, sino que lo más importante, la distancia entre los focos sangrantes es exactamente la misma. Esto lo estábamos comentando de forma intuitiva. Dicen que los médicos somos unos personajes muy peculiares porque no somos ni de ciencias ni de letras, estamos ahí en tierra de nadie. Yo reconozco que las matemáticas siempre fue la asignatura que más trabajo me costó, y lo decíamos de forma intuitiva, pero bueno, al final pues hemos encontrado una persona dispuesta a hacer todo el cálculo matemático, y en
Navarán va a presentar sus conclusiones. Ya les adelanto que corroboran totalmente lo que de forma intuitiva llevábamos nosotros diciendo muchísimo tiempo. O sea que las matemáticas también respaldan todo lo que les estoy contando. Bueno, pues además de que coinciden las lesiones sangrantes, también coinciden las contusiones, los hematomas, los chichones. Todo este tipo de lesiones no sangrantes también coinciden exactamente en su posición anatómica y en su tamaño respectivo. También coincide la desviación del tabique nasal hacia la izquierda. Y atención, seguro que alguno de ustedes me dirá, oiga, que yo he oído por ahí que hay una profecía que dice que no le romperán ningún hueso. Bueno, efectivamente, pero es que esto no es un hueso. Si fuera un hueso yo no podría hacer esto, ¿verdad? Es un cartílago. Está roto el cartílago. El bigote y la barba están totalmente llenos de sangre y más cosas, ya lo van a ver ustedes. Zona de atrás, la zona de la nuca. Nuevamente, a su izquierda, en este caso, la sábana santa de Turín, a su derecha, el sudario de Oviedo. Pues nuevamente las manchas de sangre se parecen y además están exactamente a la misma distancia. Y hay muchas más, les pongo estas simplemente porque es muy visual para que les entre por los ojos, pero hay muchas más, no solo estas. Así que desde el punto de vista de un médico forense y de todas las personas que están en mi equipo, nosotros no tenemos ninguna duda, pero repito, no queremos convencerles absolutamente de nada, solo exponerles lo que hemos descubierto y que ustedes saquen sus propias conclusiones. ¿Qué información nos proporcionan estos objetos? Bueno, pues exactamente la misma que nos cuentan los evangelios, pero con algún añadido que no esperábamos, para mi vergüenza, porque yo como forense sí debería haber esperado, si no todas, muchas de ellas, pero bueno, se las vamos a ir desgranando. Empezamos de arriba abajo, hay marcas de lesiones puntiformes en la zona de la cabeza, compatibles con una corona de espinas, luego entraremos en detalle. Conforme vamos bajando vemos una serie de lesiones muy similares todas ellas, repartidas prácticamente por todo el cuerpo, en el tórax, en la espalda, en el abdomen, en la región lumbar, en los brazos, en las piernas, que son compatibles con una flagelación, con un instrumento muy concreto, con un látigo que se llama flagrum taxillatum, luego se los enseñaré. Hay marcas de clavos en las manos, más que en las manos en lo que nosotros llamamos muñeca, pero ya les anticipo, como veo que todos peinamos canas los que tienen pelo, hay pocos jóvenes aquí, hace ya muchos años que estudiamos, incluso yo la anatomía, pues puede que haya olvidado algo, vamos a recuperar de nuestra memoria cuáles son las partes de la mano. Las partes de la mano son el carpo, el metacarpo y los dedos, o sea que aunque nosotros a esto le llamamos muñeca, anatómicamente forma parte de la mano, y aquí es donde estaba el clavo. Así que no hay ningún error. Y también marcas de clavos en los pies. Y finalmente todas estas lesiones se produjeron cuando estaba vivo. Y finalmente esta gran herida en el costado derecho, luego entraremos en detalle, que se produjo cuando ya estaba muerto. Solamente la zona del rostro, fíjense ustedes la cantidad de lesiones, todas ellas concordantes entre la síndone y el sudario. Regueros de sangre, ocasionados por la corona de espinas, contusiones e hinchazones en la frente, en los párpados, en los ojos, en el pómulo, contusión en la mejilla izquierda, tremenda contusión, contusiones con equimosis en la mejilla derecha, herida en el dorso de la nariz y el cartílago roto, y sí tono de cartílago, no en el hueso nasal. Dicen que hay un salivazo pegado en el dorso de la nariz, pero no se ha analizado. Tiene toda la forma, pero bueno, convendría hacer alguna prueba analítica que lo confirmara. Sale sangre de las narices, de las dos alas nasales, de la boca sale sangre mezclada con saliva y con otras cosas. Luego veremos todos fluidos corporales. El mentón muy hinchado y contuso. La barba muy manchada de sangre, como cabría esperar, y una cosa que no está en los evangelios y que yo debería haberlo esperado, es que le arrancaron mechones completos de pelo, tanto de la barba como del bigote. Como ahora ya muy poca gente, excepto algunos representantes que tenemos aquí, llevan barba y bigote, se nos ha olvidado ese castigo que era muy frecuente cuando todos los varones llevaban barba y bigote, arrancarle mechones.
Bueno, pues también, y coinciden exactamente los mismos mechones arrancados, tanto en el bigote como en la barba. Empezamos con la corona de espinas. No sabemos exactamente qué planta se utilizó. Aquí además tenemos algunas limitaciones porque crecen algunas de las plantas que hay en el ámbito de Jerusalén, pero no todas. Las mismas especies de acacia no están, pero esta sí. Esta es el Sisyphus, está emparentado, es en realidad nuestro ginjolero, pero salvaje, y es prácticamente idéntico. Yo cuando lo vi allí digo que es igual. Bueno, nosotros hicimos pruebas con ginjolero salvaje por una sencilla razón, porque lo tenemos a mano, solo había que ir al campo y cogerlo, y segundo, porque, si se fijan ustedes, tiene unas espinas muy curiosas, tiene unas espinas largas, aguzadas y ligeramente curvadas, de unos 2,5 centímetros aproximadamente, pero creciendo en ángulo recto. Hay otras más pequeñitas, creciendo exactamente en ángulo recto. Hay una muy pequeñita en forma de garfio que no tiene capacidad lesiva, está tan incurvada que es muy difícil que llegue a lesionar la piel. Pero cuando yo tejía una corona de espinas con estas ramas, para empezar, era muy sencillo, no te pinchabas demasiado. Yo no tengo callos en las manos, no me han hecho falta en mi trabajo, evidentemente, y tampoco tengo habilidad en cestería, pero estas espinas se trababan unas con otras y permitían trenzar una corona de espinas en muy poquito tiempo, y además se mantenía. Cuando lo hacíamos con otras cosas, incluido el limonero, que para eso somos murcianos, aunque nacido en Cartagena, que le vamos a hacer, uno no elige dónde nace, utilizamos limonero también y no, se desmontaba la corona ella sola. Simplemente con el paso de pocos minutos se deshacía. En cambio, el Sisyphus, el azofaifo, que es un nombre científico, se mantenía. Insisto, yo no digo que lo hayan hecho con azofaifo, pero es un gran candidato precisamente por esta cualidad que tiene de su doble sistema de espinas. Bueno, pues la corona no fue un aro tal y como está representado, lo siento por el Cristo de la Salud. Bueno, esto ya se dijo hace muchísimo tiempo. No podía ser un aro por muchísimos motivos, y el principal es que lo del aro fue un invento europeo medieval. Antes, y les invito a ustedes a que, si no se acuerdan, miren en internet representaciones de los reyes en Mesopotamia, en Asiria, en Babilonia, en todos estos sitios, incluso los faraones egipcios, no llevan un aro alrededor de la cabeza, llevan un casco que le cubre toda la cabeza. Así que cuando los soldados intentaron reírse de este hombre que se hacía rey, si le hubieran puesto un aro alrededor de la cabeza, no tendría ningún sentido para ellos. Así que trenzaron lo que para ellos remedaba una corona de espinas. Y además no solo eso, sino que según otros experimentos, para producir todas las lesiones que aparecen, tanto en la síndrome como en el sudario, hubo que asegurarla alrededor de la cabeza con alguna cuerda y anudarla con fuerza. Seguimos avanzando. La lanzada, esa herida del costado que les he mencionado antes y que se produjo cuando ya era cadáver. Así que lo siento por ese libro que anda por ahí circulando diciendo que Jesucristo sobrevivió y que se fue a vivir a Cachemira con una tal María Magdalena y que tuvo no sé cuántos hijos y que es la estirpe merovingia de la que vienen los reyes franceses. Bueno, pues muy bien, una novela muy bonita, muy interesante, pero este señor era cadáver con toda seguridad. Y además, esta herida no solo es interesante porque es la única que tiene sangre cadavérica, sino porque tiene muchísimas más cosas aparte de sangre. Juan, que parece ser que era el único testigo presencial que estaba allí, porque los demás parece que estaban jugando al escondite con los judíos o algo parecido, nos cuenta que en un momento dado uno de los soldados con una lanza le traspasó el costado. Traspasar significa traspasar. Aquí no hay posibilidad de entenderlo de otra manera. Y según refiere, al punto salió sangre y agua. Bueno, vamos a destripar todo esto. Efectivamente salió sangre, insisto, sangre cadavérica, y además salió otro líquido que aparentemente el evangelista identificó como agua. Esto lo vamos a ir desglosando. Ese otro líquido era una mezcla de líquido pleural y líquido pericárdico. No tengo tiempo de explicárselo, pero bueno, San Google seguro que le puede ilustrar y por lo menos le sonará. Son líquidos corporales que todos tenemos dentro y que, aunque están en una cantidad reducida, pues en situaciones especiales como son los traumatismos torácicos, esta cantidad aumenta.
¿Por qué aumenta? Pues simplemente porque el cuerpo intenta protegerse como puede con lo que tiene. ¿Qué es lo que tiene el cuerpo en abundancia? Agua. Somos un 70% de agua. Así que cuando esta persona recibió la flagelación, su cuerpo intentó proteger los órganos internos interponiendo una barrera. Intentó proteger el corazón y los pulmones interponiendo líquido pleural y líquido pericárdico. Como seguro que, aunque ha pasado tiempo, alguno de ustedes era bueno en física, dirá, oiga, que el agua transmite muy bien las vibraciones y la presión. Si ponemos más agua va a aumentar el daño. Bien, correcto, bien razonado, pero sí y no. Efectivamente el agua transmite muy bien la presión a distancia. Lo que pasa es que ese agua no está en contacto directo con el corazón y los pulmones, sino que está separado por una serie de membranas. Con lo cual, ese agua añadido lo que hacía era disipar la energía de los golpes y distribuirla alrededor y no directamente en profundidad. Así que por este motivo había una gran cantidad de líquido pleural y líquido pericárdico que luego salió al exterior a través de la lanzada. Si no hubiera tenido esta lesión, no sabríamos que estos líquidos se habían producido en abundancia y que estaban ahí. Bueno, pues el color de ese líquido que vio Juan era exactamente ese, exactamente el color que tiene el agua de nuestro río Segura, exactamente el color del agua que tiene el río Jordán, exactamente el color que tiene el agua de casi todos los ríos que pasan por una zona arcillosa y se llenan de sedimento. Así que parece ser que Juan identificó como agua ese otro líquido que en realidad no era tal, sino que era, vaya, no pasa nada. Era una mezcla de líquido pleural, líquido pericárdico y, además, líquido de edema pulmonar. ¿Qué es el líquido de edema pulmonar? Esto sí se lo tengo que explicar. Bien, el líquido de edema pulmonar se produce en una serie de enfermedades y circunstancias en las que hay un mecanismo de asfixia, sobre todo cuando hay un fracaso cardíaco. Bueno, en este caso concreto, esta persona murió por asfixia. Morir en la cruz es morir por asfixia. Es una muerte lenta, dolorosa, terrible, luego se lo contaré en detalle. Y, bueno, pues como consecuencia de esta asfixia se produce un líquido dentro de los pulmones que, consecuencia de la salida de la sangre corporal dentro de los pulmones, se mezcla con el aire y forma una especie de espuma, una especie de mousse, que es el líquido de edema pulmonar. Bueno, pues todo esto estaba presente en la herida del costado. Bien, fue este año precisamente dando una conferencia en Madrid, cuando conté todo esto, luego al terminar, una arqueóloga, que es precisamente la arqueóloga que está en estos momentos excavando el Santo Sepulcro, me dijo, si no recuerdo mal, en el Evangelio original, en griego, Juan utiliza la palabra hidro para definir ese líquido, ese segundo líquido que salió por el costado. Si alguno de ustedes sabe griego antiguo, por favor, si estoy equivocado, que me corrija. Hidro no solamente significa agua, sino que también era la palabra que utilizaban los médicos en aquella época para describir todo líquido corporal que no fuera sangre. O sea que no sabemos si Juan se refería a simplemente agua, sin más, o estaba utilizando un concepto médico muy avanzado y muy de su tiempo para describir ese líquido, porque un médico lo habría descrito en esa época, en el siglo I, lo habría descrito como hidro, hématos e hidro. Bueno, pues todos los investigadores en el pasado afirmaban que la lanzada entró por el quinto epácido intercostal derecho, un poquito más arriba de lo que está representado en el Cristo de la Salud. Ahí habría afectado al hígado más que otra cosa, pero bueno, bien, es artista, no es médico, tampoco tenía por qué saberlo. Repito, todos los investigadores consideraban que la herida había entrado por el costado derecho, entre la quinta y la cuarta costilla, se había abierto paso a través del pulmón derecho y finalmente habría llegado la punta hasta las cavidades derechas del corazón, donde habría terminado su trayectoria. Y eso, pues, era dogma de fe hasta que llegamos nosotros y lo pusimos todo patas arriba. Porque dijimos, vamos a ver, si Juan dice que lo traspasó y se supone que estaba allí, es que lo traspasó. Vamos a ver si es verdad. Bueno, pues nos pusimos a investigar. Antes de nada, les comento otra cosa. ¿Por qué la herida está en el costado derecho si todo el mundo sabe que el corazón está en el lado izquierdo? Es una pregunta retórica, no se preocupen.
Respondo yo. El corazón no está en el lado izquierdo, tampoco en el derecho, está justo en el centro. Lo que pasa es que hasta hace muy poquito estaba totalmente prohibido, prácticamente en todas las culturas, diseccionar un cadáver humano, y verdaderamente nadie tenía mucha idea de cómo era un cuerpo por dentro, así que tenían que recurrir a métodos indirectos. Así que como en aquella época la obesidad no era un problema de salud, casi todo el mundo estaba delgado, incluso extremadamente delgado, todo el mundo podía comprobar en su propio cuerpo, y les invito a ustedes a hacerlo si tienen curiosidad, de tocar en la quinta costilla, y probablemente los delgados lo van a conseguir fácilmente, notarán cómo el corazón golpea directamente sobre la quinta costilla. Pero eso es la punta del corazón, no es todo el corazón. Bien, pues esto era una creencia que se ha extendido hasta el siglo XXI. El corazón está en el centro. Bueno, pues seguimos con el mismo problema. Si el corazón está en el centro, ¿por qué la herida está en el lado derecho? Parece que no tiene mucho sentido, ¿no? Bueno, pues sí que lo tiene. Porque los únicos que sí que sabían de forma indirecta cómo era el cuerpo por dentro eran los soldados profesionales, los combatientes. Lo habían comprobado en el campo de batalla infinitas veces. Y a los reclutas les enseñaban dónde tenían que aceptar los golpes, porque lo interesante era acabar con tu adversario antes de que él te diera el golpe a ti, aunque estuviera moribundo, porque de poco sirve quedar en tablas. Si al final mueren los dos, parece que no tiene mucha gracia. Aquí lo interesante es acabar con el contrario lo antes posible, sin dejarle ninguna capacidad de respuesta, y que no me deje a mí ni herido, ni lesionado, ni muerto. Así que a base de ensayo-error, a base de muchos miles de años de guerras, todos los combatientes en todas partes sabían que aceptando un golpe en esta zona en concreto, la muerte se producía en pocos segundos, por un sencillo motivo. El corazón no es un órgano simétrico, en realidad. Son dos órganos acoplados uno con otro y son totalmente asimétricos. Todas las cavidades del lado izquierdo es un músculo en realidad muy grueso, incluso, bueno, pues una persona sana puede tener el grosor del ventrículo izquierdo mayor que el grosor de mi dedo índice. ¿Qué quiere decir esto? Que el cuerpo es muy sabio, la naturaleza es muy sabia, intenta curarse a sí mismo y a veces lo consigue. Si nos hacen una herida en el ventrículo izquierdo, es lo bastante grueso como para que si esa herida es pequeña, se contraiga, cierre la herida y a lo mejor no te salvas. Sigue sangrando muy despacio, pero ganas horas, y eso en el pasado no servía para nada porque te morías igual, pero hoy igual llegas a tiempo de que un cirujano cardiovascular te salve la vida. Pero eso no ocurre en el lado derecho. El grosor de las cavidades del lado derecho es muy finito, muy finito. Pues que le diría yo, como 3 o 4 folios. Con lo cual, aunque el corazón también intenta cerrarse para que no salga la sangre, no tiene la eficacia que en el lado izquierdo. Bueno, pues todos los combatientes lo sabían a base de experimentar, de ensayo-error, y sabían que pinchando ahí, en unos pocos segundos, toda la sangre prácticamente del cuerpo salía, con lo cual esa persona moría en pocos segundos y no tenía capacidad ninguna de defenderse y de devolver el golpe. Y además les entrenaban antes de entrar en batalla con muñecos, con monigotes, les ponían su escudo, su casco, y les entrenaban para asestar el golpe justo en el momento adecuado. Ustedes piensen que la gente no iba a la guerra tal cual, iban más o menos pertrechados según sus posibilidades, pero como mínimo llevaban un escudo, aunque fuera de madera, empuñado con su mano izquierda, y ahí sí que no había vuelta de hoja. Me voy a aprovechar nuevamente de que el auditorio es mayorcito. ¿Qué pasaba cuando éramos jóvenes con los zurdos? A que les obligaban a ser diestros. Pues imagínense ustedes en el ámbito militar en el siglo I. Aunque tú fueras zurdo, allí por narices, el arma defensiva con la izquierda, el arma ofensiva con la derecha. Así que imagínense ustedes, escudo protegiendo todas las partes vulnerables, casco protegiendo la cabeza y un arma en la mano derecha. Tu única posibilidad de abatir a tu adversario es cuando él levanta la mano para atacarte, adelantarte una fracción de segundo y meter la espada, la lanza, lo que tengas, en ese resquicio. Es tu única posibilidad de salir vivo del combate. Y les entrenaban para eso. Y esto lo sabían los romanos. Aquí tenemos esta obra escultórica, el Galo moribundo, está en el Museo del Louvre, en París, y lo sabían hace 2000 años. Pero es que 1000 años antes los griegos también lo sabían. Y si se fijan, la herida está exactamente en el mismo sitio.
Exactamente. No podía ser de otra manera. ¿Qué nos dice esto? Pues que la persona que hizo esto no era un paisano que pasaba por allí y que probablemente tampoco era un verdugo, sino que por lo menos, había tenido experiencia en combate y formación militar. Seguro que había sido un militar en algún momento de su vida, si no lo era cuando todo esto ocurrió. Bien, el que se acuerde un poco de la anatomía dirá, oiga, que para traspasarlo hay un problema que son lo que decimos popularmente la paletilla, lo que los médicos llaman escápula, y que si lo atravesaron, pues probablemente pincharía hueso, con lo cual ya no se produce, no se cumple la profecía, y además pues es difícil que atravesara la escápula. Bueno, pues como siempre las cosas no siempre son lo que parecen. Resulta que en posición anatómica, con los brazos pegados al cuerpo, las escápulas están paralelas una a otra y prácticamente cierran la espalda, y el único hueco que queda libre es la columna vertebral, con lo cual la espalda está bastante bien protegida en la zona alta. Lo que ocurre es que cuando levantamos los brazos, sobre todo si te crucifican, que ya no los puedes bajar, la punta de las escápulas bascula, como pueden ver ustedes en la imagen de su derecha, y queda el espacio justo para que pueda salir la punta de un arma sin tocar ningún hueso ni dañar ningún hueso, que es lo que ocurrió exactamente. Bueno, pues una vez localizado el punto de entrada y el punto de salida, aunque soy malo en matemáticas, aún me acuerdo que 2 puntos definen una recta y 3 puntos definen un plano. Pues con esto ya sabemos los ángulos de la herida del costado con respecto a los 3 ejes del espacio. Y además nos da una información indirecta de la altura que podía tener la cruz, porque con este ángulo de ataque o estaba subido a caballo, cosa bastante improbable en lo alto de un promontorio de roca resbaladiza, aunque no se descarta, o la cruz era bastante más baja de lo que nos imaginamos habitualmente, porque fíjense ustedes, el ángulo de ataque no debía ser muy alta la cruz. Bueno, pues esto no es que lo digamos nosotros, es que hemos encontrado una herida en esa zona que les he señalado, en la espalda, entre la cuarta y la quinta costilla, perdón, tercera y cuarta costilla, entre la columna vertebral y la escápula derecha, el orificio de salida que tiene todo lo que tenía la herida del costado de la sábana santa: sangre cadavérica, líquido pleural, líquido pericárdico y líquido hemopulmonar. Y todo esto no se da en ninguna otra mancha de sangre. Bueno, pues aparece tanto en el sudario de Oviedo como en la sábana santa de Turín, exactamente en la misma zona. Otra confirmación más. Bueno, y como nosotros intentamos no convencer con palabras, sino con hechos, y además convencer al auditorio más difícil de convencer, que es a los expertos, las conclusiones de esta investigación las presentamos en el Congreso de Paleopatología del año 2017 y no hubo ninguna resistencia significativa por parte de la comunidad científica. Así que, bueno, pues así están las cosas. La flagelación. Este es el instrumento que utilizaron, el Flagellum taxillatum. No es tan lesivo como el que sale en la película de Mel Gibson, pero casi. Casi porque la punta de las cuerdas, que no es cuerda, es cuero, es de plomo, no era de acero, ni de cobre, ni de nada parecido, y era de plomo por 2 motivos. Primero, porque era el metal más denso que ellos conocían, con lo cual pesaba más y tenía más capacidad de dañar, más capacidad de impacto, pero además el plomo es muy blandito, se deforma, forma ángulos, tiene muchos relieves, con lo cual el daño que ocasiona es mucho mayor que sobre una bolita perfecta. Y además es capaz de levantar la piel, de arrancar la piel a tiras textualmente y de producir lesiones profundas. En el sudario de Oviedo también aparecen marcas de flagelación. Bueno, otra vez, todos los investigadores estaban convencidos de que la posición del condenado cuando fue flagelado fue la que tienen ustedes a su derecha, encorvado, y por esto este razonamiento era por 2 motivos. En primer lugar, porque lo que se conserva como columna de la flagelación tiene poca altura, tampoco tiene por qué estar completa, no hay por qué. Y en segundo lugar, porque estas manchas que aparecen en la zona de la espalda, en la síndrome de Turín, como pueden ver ustedes, tienen un recorrido muy irregular que se entrecruzan
Con lo cual, bueno, pues cuando esto lo ve un forense, un criminalista, lo primero que piensa es que estaba encorvado cuando recibió estas lesiones, porque de otra manera estas trayectorias no eran concebibles. Bueno, pues otra vez llegamos nosotros a ponerlos todos patas arriba, porque con toda certeza, para que las lesiones aparezcan tal y como aparecen en la distribución que tienen por todo el cuerpo, la única posibilidad razonable es que estuviera colgado de pie, con los brazos por encima del cuerpo, no sabemos si totalmente suspendido sin tocar el suelo o tocando el suelo, pero con toda certeza estaba en posición vertical. Lo que ocurre es que una vez que recibió el castigo, cuando lo soltaron, era absolutamente incapaz de mantenerse en pie. Seguro que estuvo tumbado boca abajo el tiempo suficiente como para que esas heridas siguieran sangrando y ocasionaran esos regueros en todas direcciones, entrecruzándose. Así que las cosas no siempre son como parecen y hay que pensárselo dos veces antes de opinar, aunque seas un experto en la materia, y razonarlo todo bastante. Bueno, pues después de investigar golpe por golpe, se pueden llegar a conclusiones interesantes. Para empezar, que fueron dos los verdugos que descargaron no de forma simultánea porque se habrían entrecruzado los látigos y habría sido un desastre, sino alternándose golpe uno, golpe otro, y así les daba tiempo a recuperarse. Situado uno a un lado y otro a otro. Pero además, investigando la trayectoria y especialmente investigando la zona específica en la que descargaban cada golpe, pudimos individualizar cada uno de los golpes y atribuirlo a uno de los dos verdugos. Y aquí vemos dos patrones totalmente diferentes. El que dio los golpes, que están marcados en color negro, ustedes me dirán, qué sádico, se ha ensañado a base de bien, le ha dado por todas partes. Bueno, pues no, es el que se ha limitado a hacer su trabajo, porque golpeando de esa forma era lo menos malo para la víctima, porque sí que le producía más heridas, pero al no repetir impactos en los mismos lugares, no producía lesiones profundas dentro de los órganos. Así que, posiblemente, con esta distribución de golpes, si al final le perdonaban la vida, esta persona no tendría grandes problemas si no se infectaba, si no cogía un tétanos, probablemente sobreviviría con este patrón de golpes. Pero el otro tenía una intención diferente. El que tiene los golpes marcados en color blanco, si se fijan, está concentrado en zonas en las que su intención era o provocar lesiones graves o, si puede ser, matar a esta persona. En primer lugar, golpeando en la zona de inserción de los músculos respiratorios para que se asfixiase lo antes posible. En segundo lugar, golpeando en la zona de los pulmones para provocar todos estos procesos. Ellos no lo conocían, evidentemente, pero sí habían comprobado a base de castigar a cientos y cientos de reos que golpeando en esta zona estas personas tenían graves problemas de salud y luego la mayoría se morían en el plazo de pocas semanas como consecuencia de la gravedad de las lesiones internas. Así que, bueno, pues doble objetivo conseguido. Por un lado, ellos quedaban muy bien, porque mire usted, aquí ha salido por su pie. Si se ha muerto, culpa de ustedes que no le han dado los cuidados médicos que necesitaba. Y por otra parte, se quitaban un problema. En aquella época, para cualquier gobernante, lo ideal era quitarse de medio a los revoltosos, a todos los que ocasionaban problemas. Esto era una forma estupenda porque, repito, el que quedaba mal era la familia, las personas que le atendían y no ellos. Mire usted, yo lo castigo por un delito y de aquí salió andando por su pie. Ustedes verán. Bueno, pues continúo. No solo golpeó dañando los músculos respiratorios y los pulmones, sino también la zona del corazón, por delante y por detrás, en la zona de la espalda, con intención de provocar arritmias cardíacas y, a ser posible, un paro cardíaco que se quedara allí y ya hemos terminado. No evitamos ir al Gólgota con el calor que hace allí, el sol, las moscas, los puñeteros que son los judíos, todas esas cosas. Como no se moría, pues siguió descargando golpes en la zona de los riñones con la intención de provocar hemorragias internas y, en el peor de los casos, una insuficiencia renal que también lo habría matado en el plazo de pocas semanas en aquella época, y ya viendo que no se moría, pues los últimos golpes los descargó donde él sabía que podía matarlo de un solo golpe, en la zona de la femoral, donde los toreros no quieren que el toro le cornee, porque pasa como con el corazón, te desangras en pocos segundos, y ya el último golpe en la zona de detrás de la rodilla, lo que ustedes llaman corva, el hueco popliteo que le llamamos los médicos, que le ponemos nombre a todo, pues ahí descargó un último golpe intentando seccionar la arteria poplitea y tampoco lo consiguió.
Además hay más cosas, hay marcas de ligaduras en el tobillo izquierdo, luego le contaré por qué. Lógicamente una persona que ha sido capturada es normal que tenga ligaduras, pero que estén solo en un tobillo no en los dos, pues no deja de llamar la atención. Luego le contaré por qué. Los pies también caminó descalzo, hay gran cantidad de carbonato cálcico, se impregnó con la sangre, se quedó ahí y ese carbonato cálcico es el mismo, nuevamente, que el que recuperamos en la zona del Gólgota y en la zona del sepulcro. Con respecto a los signos cadavéricos, sí que hay signos de rigidez cadavérica, por eso la imagen sindónica tiene esta forma. Además, es chocante porque, incluso para los médicos que no tengan una gran formación en medicina legal y forense, dirán, bueno, pues ¿cuánto tiempo estuvo en la cruz, no? Porque para que empiece a formarse la rigidez cadavérica tienen que pasar 2 horas y para que se instaure totalmente y se quede el cuerpo rígido como una tabla necesitamos al menos 8. Bien. Y eso es lo que ocurre en la mayoría de los cadáveres, pero como casi todo, y el cuerpo humano es muy propenso a las excepciones, como en todo hay excepciones. Y a veces la rigidez cadavérica se produce de forma inmediata a la muerte. ¿Cuándo ocurre esto que es anecdótico totalmente? Pues cuando una persona muere por asfixia, como es el caso que nos ocupa. Cuando una persona muere realizando un esfuerzo físico importante, como es el caso que nos ocupa. Cuando una persona muere en un estado de deshidratación y o desangramiento importante, como es el caso que nos ocupa. Cuando una persona muere en una situación muy estresante, como es el caso que nos ocupa. Hay casos de soldados modernos que les han pegado un tiro en el campo de batalla y se han quedado en la postura que estaban. Han caído al suelo exactamente en la misma postura. Si estaban saltando, caen en esa postura. O sea que esto no es tan infrecuente como les pueda parecer a ustedes. Así que no es de extrañar que en este caso la rigidez se produjera prácticamente de forma inmediata a la muerte y que se mantuviera el tiempo suficiente como para que se formara la imagen. Esto es lo que sí hay, y luego viene lo que no hay. Lo que no hay son signos de putrefacción cadavérica, ni en la síndone ni en el sudario. Hemos buscado los marcadores específicos, las putrecinas, y no los hemos encontrado. Bien, pues otro dato que puede tener su importancia o no, según lo mires. Por los evangelios esperábamos que hubiese aloe y mirra. Nos hablan de 100 libras. 100 libras son 50 kilos. Una cantidad importante de unos productos que si hoy son caros, en aquel momento eran mucho más caros. Bueno, nosotros hemos ido un poquito más allá y conscientes de que como en todo hay calidades, la mirra no es una excepción. Y el tipo de mirra que hemos encontrado nosotros es estoraque. A ustedes a lo mejor no les suena, pero les invito a que consulten el Antiguo Testamento, el que tengan en casa, depende de la traducción que estén utilizando, pondrá que cuando los patriarcas venden a José a la caravana de mercaderes, describe los productos que transportaban y uno de los productos precisamente es estoraque, o sea que ya lo utilizaban 1000 años antes, era un producto muy apreciado y conocido y utilizado en esta zona geográfica. Otra cosa que me llama la atención como forense es la ausencia de lesiones de defensa y ataque. Todo el mundo, cuando le atacan, si puede, se defiende y si no puede, por lo menos, intenta defenderse, si no atacar o contraatacar, intenta defenderse pues poniendo las manos, intentando retirar la cara si te van a golpear la cara. Todo el mundo, de forma consciente o inconsciente, intenta protegerse y, si no evitar, por lo menos minimizar las lesiones que ya ve que le van a producir, sobre todo cuando llevan torturándolo unas cuantas horas. Bueno, pues en este caso concreto no hay lesiones de lucha y podría haberse defendido muy bien con su 1,70 m y mucho, que en aquella época era un gigante para la época, y además musculado, perfectamente desarrollado, sano, sin ningún problema de salud, así que se podía haber defendido muy bien. Si hubiera querido, el primero habría quedado cao, no lo hizo. No lleva marcas en los nudillos, no lleva marcas en absoluto de lesiones de ataque, y tampoco se defendió, ni siquiera intentó apartar la cara, porque todos los golpes son certeros, todos. Ninguno ha sido refilón, todos han sido impactos directos. Bueno, pues además de que todos los hallazgos son compatibles con lo que esperaría un forense, con lo que esperaría un biólogo, con lo que esperaría un químico, con lo que esperaría un matemático, también son concordantes con lo que nos cuentan los evangelios
y además nos cuentan cosas, como les he dicho, que no están en los evangelios. Lógicamente, esto era última tecnología a mediados del siglo XX, estudiar los pólenes, hoy ha quedado con las nuevas técnicas un poquito atrás, pero siguen teniendo su interés. Bueno, pues nuestra bióloga, Marcia Boy, que la tienen ustedes aquí, en la esquina superior derecha, es italiana, forma parte de nuestro equipo de investigación, y precisamente cuando ocurrió todo lo que les estoy contando, ella estaba trabajando en la Universidad de Mallorca, trabajando con muestras tomadas del sudario de Oviedo. Y además ella elaboró una hipótesis diciendo que gran parte de los pólenes estaban erróneamente identificados, tanto en la Sábana Santa como en el sudario de Oviedo, y bueno, su teoría era muy plausible. Ella decía que seguro que se había utilizado la misma mezcla de perfumes con la que se amortajaban a los reyes en Oriente Medio en el siglo I, y estaba convencida no solo porque le había venido la idea, no se sabe por qué inspiración, sino porque morfológicamente estos pólenes se parecen a los que ella definía, y además ella esgrimió una frase que a mí me hacía muchísima gracia. Una de estas plantas es la que tienen arriba a la izquierda, la Gundelia thunderforti, que no deja de ser un pariente próximo de nuestro cardo borriquero. Es un cardo, en definitiva. Hay muchísima cantidad de polen que se identificó como de este cardo. Bueno, pues Marcia, con su acento italiano, decía que a nosotros, la etnia hebrea, nos parecen un pueblo muy extraño porque tienen un lenguaje que no se parece a ningún otro, porque su cultura es muy diferente a la nuestra, sus costumbres son muy diferentes a las nuestras, pero ni siquiera un judío, ni hoy, ni en aquella época, al cadáver de un ser querido le pone un cardo borriquero en su tumba. Esas eran sus palabras. Y ese fue el punto de inicio de su investigación. Mientras ella estaba investigando en la Universidad de Oviedo con un microscopio electrónico de barrido, yo estaba trabajando aquí con otras muestras, en la UCAM, con otro microscopio de mayor calidad, todo hay que decirlo, hay que barrer para casa. Y pues como suele ocurrir, cuando hay un refrán que dice que cuando el cazador va al monte encuentra leña y cuando el leñador va al monte encuentra caza. Yo estaba encontrando pelo de gato, pelo de roedor, estaba encontrando vestigios orgánicos que a mí no me interesaban, porque a mí lo que me interesaba era la sangre, como sangre humana concretamente, o cualquier vestigio que pudiera ser humano, y todo lo que fuera biológico pero no humano se lo mandaba a ella la foto de esto que es, esto que te parece, y viceversa. Ella estaba buscando pólenes, buscando todo este tipo de cosas que yo encontraba, y no hace más que tropezarse con porciones significativas de piel, de pelo humano, con partículas de sangre, así que se cumple el refrán. El biólogo encontraba material humano y el médico encontraba material biológico no humano. Este en concreto, el polen del Helichrysum. El Helichrysum era el santo grial, lo que estaba buscando Marcia. La prueba de que efectivamente no era un cardo borriquero lo que le habían puesto los judíos a esta persona, sino que era una planta utilizada en farmacia, en cosmética, tiene un efecto cicatrizante, además tiene un aroma muy interesante y encima pues es desinfectante, es justo lo que una persona teniendo rudimentarios o profundos conocimientos de botánica y de farmacología utilizaría en este caso. Bueno, pues después del Helichrysum encontramos muchísimas otras cosas corroborando la hipótesis de Marcia Boy. Seguimos avanzando y, por supuesto, hicimos investigaciones genéticas, como no podía ser de otra manera, estamos en el siglo XXI, pero teníamos muchísimos problemas y les cuento. Olvídense de lo que les han contado de Jurassic Park, de que el ADN te lo puedes encontrar pegando una patada en el suelo. No. Vamos a ver, cuando yo empecé a moverme en el ámbito de la paleopatología, es decir, el estudio de la enfermedad del pasado, hace como 20 y tantos años, se hablaba de que ADN antiguo era todo aquel que tenía más de 500 años. Bueno, pues aun suponiendo que llevara razón el carbono 14, esto tenía mucho más de 500 años, entraba totalmente dentro del concepto de ADN antiguo, luego les explico lo que es. Pero bueno, resulta que poco después ve un artículo diciendo que de consenso se había decidido entre la comunidad científica que ADN antiguo era todo aquel que tenía más de 200 años.
Bien, vale, nos adaptamos, sobrevivimos. Pocos años después resulta que el ADN antiguo era el que tenía más de 100 años. En el momento presente, ADN antiguo es todo aquel que no se ha conservado adecuadamente, aunque sea de anteayer. Es decir, que mucho del ADN que estamos investigando los forenses en este momento, por ejemplo, el ADN de las atalayas, por mencionar un caso reciente y que todos tenemos clavado en el corazón, ese ADN ya está degradado como consecuencia de la alta temperatura. No es un ADN antiguo cronológicamente, pero sí entra dentro del concepto de ADN antiguo. Bueno, ¿en qué consiste el ADN antiguo? Bueno, les presento al ADN. Es eso que ven ustedes ahí en el fondo de ese tubo de ensayo, porque el que tenga curiosidad puede sacar de internet cualquier tutorial para extraer ADN en su casa sin un laboratorio sofisticado y usando cosas que están en la tienda de comestibles y en la droguería. Sencillísimo extraer ADN de un trozo de carne o de un trozo de pescado. Y el aspecto que tiene es lo que ven ustedes ahí, esos hilos blanquecinos, algodonosos, que se pegan unos a otros, pero a poco que nos fijemos, sobre todo si lo tenemos en un recipiente, vemos que se rompe con una facilidad tremenda, es muy frágil, tremendamente frágil. Cuanto más tiempo pasa, más se rompe y más se degrada. De forma muy resumida, vamos a suponer que el ADN es una especie de rosario larguísimo, tan largo que el ADN de una sola célula, si lo ponemos recto, mide 2 metros. Y si sacamos el ADN de todas las células de nuestro cuerpo, lo ponemos en línea recta y lo ponemos a continuación uno de otro, resulta que el ADN de uno solo de nosotros le va a dar varias vueltas al planeta Tierra por el ecuador. Pretender que todo esto se conserve 2000 años sin las condiciones adecuadas, evidentemente, es pedir un imposible. Bueno, pues de forma resumida, no es así, pero para que lo entiendan, imagínense ustedes que el ADN es una cadena larguísima de 2 metros en cada célula, como un rosario que tiene 4 tipos de cuentas diferentes. Quédense con esa idea básica. Bueno, pues conforme pasa el tiempo, inmediatamente después de la muerte, esa cadena larguísima se va rompiendo en trocitos cada vez más pequeños y lo que es peor, se pierden porciones importantes cuanto más tiempo pasa, con lo cual al final te queda una mínima parte. En estos momentos queda menos del 1% del ADN original. Eso es bueno por un lado, porque así ningún iluminado podrá intentar clonar el cuerpo físico de esta persona. Entre otras cosas lo tendría muy difícil, porque no solo le falta el 99% de los planos, sino que además las cosas no son como en las películas, y me explico. Vamos a ver. Por poner ejemplos que todos tenemos cerca y que va a ser fácil comprender. Seguro que todos conocemos a algún par de gemelos, ¿verdad? Comparten el mismo ADN y no son la misma persona. Pero es que además, si lo conocemos en profundidad, resulta que no son clones. Tienen gustos diferentes, aunque coincidan en muchas cosas. Se dedican a cosas diferentes. Tienen vidas diferentes. O sea, que el que tú clones a una persona, no estás haciendo una copia idéntica, ni muchísimo menos. Estás haciendo otra persona. No tiene nada que ver. Pero es que para terminar de complicar las cosas, vamos a ver. También es una pregunta retórica, no se preocupen. ¿Cuántos ADNs diferentes hay dentro del cuerpo de cada uno de nosotros? Probablemente ustedes dirán que uno solo, ¿no? No, hay muchos, cientos, miles. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Estadísticamente se produce una mutación mínimo en cada 1.000.000 de reproducciones. Todo nuestro cuerpo procede de una única célula que se ha reproducido billones de veces. Con lo cual, dentro de nuestro cuerpo tenemos cientos, si no miles, de ADN diferentes. ¿Cuál vamos a clonar? A ver, elegimos. No es tan fácil. Bueno, seguimos avanzando. La palma de la mano. Todos los artistas representan los clavos en la palma de la mano por 2 motivos. Primero, cuando empezó a representarse, gracias a Dios, ya no se crucificaba a las personas de forma cotidiana, con lo cual ya nadie recordaba cómo se hacía. Aunque, bueno, parece ser que los turcos a principios del siglo XX crucificaron unos cuantos miles de armenios. En fin, se ve que ellos sí se acordaban.
Bueno, pues basándose en el Evangelio, de traspasaron mis manos, pues lo más sencillo era poner el clavo en la palma de la mano. Imposible. Imposible porque se habría desgarrado y se habría soltado. Y esto no era un problema para ellos, básicamente, aunque pueda parecer lo contrario, porque como no estaba la Convención de Ginebra, ni los derechos humanos, ni todas estas cosas, pues parece que volver a crucificarlo tampoco era un problema. Pero sí lo era. Sí lo era porque según el derecho romano, y si hay algún letrado aquí, por favor que me corrija si estoy equivocado, según el derecho romano, si hay una sentencia judicial firme, y en este caso la sentencia era a morir en la cruz, si no se cumplía la sentencia, el culpable de ese incumplimiento automáticamente quedaba condenado a la misma condena. O sea que el verdugo tenía mucho interés en que esta persona muriera en la cruz, porque si se soltaba, el siguiente era él. Y evidentemente tenía planes para esa tarde, había quedado con los amigos en la tasca, en fin, no tenía mucho interés en subirse a la cruz un ratillo. Así que el clavo tuvo que estar necesariamente en el carpo, que sí tiene ligamentos lo suficientemente potentes como para soportar el peso del cuerpo con una sola mano, sin desgarrarse y sin tener problemas de este tipo. Así que esta imagen, pues nos podemos olvidar, lo siento. Además, las cosas tampoco son como nos las imaginamos o como las hemos visto en tantos documentales, en tantas películas. Los romanos, si algo no eran, eran tontos, en absoluto. Eran muy inteligentes, eran prácticos. Esto era el pasatiempo habitual. No había fútbol en aquella época. En aquella época el pasatiempo ir a ver a los crucificados. Con lo cual, la cruz siempre estaba ocupada por alguien y lo normal es que estuviera crucificado ahí, aunque estuviera muerto, para escarnio público, hasta que la cruz fuese necesitada de nuevo. Es decir, que estaba ya todo preparado para que todo se hiciera de forma eficiente, rápida y perfecta. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ya estaban pretaladrados los orificios en el travesaño horizontal y en el vertical para que todo esto fuera mucho más rápido. Así que lo único que había que hacer era poner la muñeca en el agujero que ya había hecho en la madera, el clavo, ¡paf!, un martillazo, atraviesas muñeca, atraviesas el leño porque ya está hecho el agujero, y como usaban clavos de hierro dulce o de cobre, que son maleables, no es como el acero, una vez que había salido por detrás, bastaba con darle un martillazo, doblas, y eso ya no se suelta, vamos, en la vida. Para desclavarlo, procedimiento inverso, martillazo, enderezas, tiras, ya está. Fácil, muy rápido, muy profesional. Este es el emplazamiento y aquí está reproducido por nuestro artista, el profesor Miñarro, que también viene del Congreso de Abarán, por cierto. Aquí está lo que les comentaba, el clavo doblado por detrás, reflejando esta circunstancia que les he mencionado anteriormente. Y además esto se podía hacer con las manos, sin más. No hacía falta ser un Sansón ni tener una tenaza estupenda. No, cualquier persona, simplemente un trabajador manual, posiblemente algunos de los que estamos aquí, sobre todo los que ya estamos un poco entraditos en años, a lo mejor no, pero cualquier persona acostumbrada a trabajar con sus simples manos lo podría haber enderezado sin ningún problema. Con los pies igual, exactamente igual, el orificio estaba pretaladrado en el leño. Y lo más probable es que estamos convencidos de que fue un solo clavo en los dos pies, pero no como está ahí o como está representado en la imagen de su derecha, porque habría ocasionado una posición muy forzada. Habría muerto antes, sí, pero la posición no sería la que aparece en la rigidez cadavérica de la síndrome, sería otra totalmente forzada, con las piernas arqueadas, con la columna arqueada, la posición sería otra. Con toda seguridad utilizaron el stipes o subpedaneum porque era más fácil para ellos y además la persona estaba más cómoda, la persona crucificada estaba más cómoda. Esto no lo hacían por humanidad, evidentemente, a ellos les importaba nada, absolutamente, la comodidad del condenado. Lo que pasa es que habían comprobado que si lo clavaban directamente a la cruz, se moría mucho antes y esto no era deseable.
Las autoridades querían que agonizase el mayor tiempo posible para que fuese un ejemplo para la población, que se portara bien y que no se metieran en problemas. Así que les ponían este otro travesaño horizontal en los pies para que se apoyara, pudiera respirar y así tardaba más en morir. Y cuando digo más, digo que hay registros históricos de personas que si les daban de beber aguantaban hasta una semana en la cruz agonizando de una forma absolutamente espantosa. Así que casi seguro que se utilizó el sedile y seguro, con toda certeza, un clavo para los dos pies. El procedimiento de clavar y desclavar es el mismo que les he descrito con las manos. Estaban hechos ya los orificios, con lo cual facilísimo. Esta es la posición del cadáver, posición vertical. Otro dato interesante, el condenado no llevó la cruz completa, entre otras cosas porque no era la costumbre, luego lo veremos, y además estaba preparado con un agujero el travesaño horizontal para encajar en el vertical y poder reciclar el material. El reciclaje no es un invento del siglo XXI, los antiguos reciclaban mucho mejor que nosotros, y las cruces las usaban, pero bien, una vez y otra vez y otra vez. Y de hecho, si leemos a los cronistas de la época, no dicen que el condenado lleva la cruz, lleva el patíbulo. El patíbulo es el nombre del travesaño horizontal. Además, la cruz completa pesaría como 150 kilos. Incluso en aquella época pocas personas hubieran sido capaces de transportarla. Y menos después de una flagelación como la que le aplicaron. Bueno, pues como les comentaba, seguro que solo llevó el travesaño horizontal, de hecho hay marcas en sus hombros y no en el resto de la espalda y en la zona lumbar, con lo cual descartado que transportara la cruz completa, y a ver que no era la costumbre era, como ven ustedes en la imagen, solo el travesaño horizontal, además atado concretamente a su tobillo izquierdo. ¿Por qué al tobillo izquierdo? Muy sencillo, porque lo hacían todo con la mano derecha. Y los médicos estamos acostumbrados, pero ustedes no. Si levanto mi mano, ustedes pensarán que estoy levantando mi mano izquierda, ¿verdad? Porque está a su izquierda. No, en la derecha. Bien. Bueno, pues a pesar de que el imaginario popular y todos los artistas lo han representado del mismo modo, pues hay algunos que se salen de la norma y que lo representan como de verdad pasó, transportando solamente el travesaño horizontal. Como la cruz era mucho menos alta de lo que nos imaginábamos, resulta que encajar el travesaño con el cuerpo ya clavado, pues tampoco hacía falta nada raro. Con 2 personas fuertes o 4 se podía hacer sin ningún problema y con ponerse de puntillas encajabas, ¡paf! Y ya está. Y ya no había forma, una vez clavados los pies, de que el condenado se liberara y que le liberara a nadie sin sobrepasar a la guardia pretoriana que tenía al lado. Así que crucificarlo y descolgarlo fue mucho más sencillo de lo que nos imaginábamos. Para descolgarlo, pues procedimiento inverso, desclavar los pies, desencajar el travesaño horizontal, bajarlo al suelo, desclavar las manos y transportarlo con lo mejor que pudieron, con los medios que tenían, hasta el lugar del enterramiento. Todo sencillo, eficaz y profesional, sin cosas raras. Antes de que alguien me pregunte que cómo se utilizaron los lienzos, no me da tiempo, me estoy pasando de hora ya. De forma muy resumida les digo que en ningún momento los 2 lienzos, síndone y sudario, estuvieron puestos sobre el cadáver a la misma vez. Primero se le puso el sudario alrededor del rostro y de la cabeza cuando estaba todavía en la cruz en posición vertical. Lo conservó durante el descendimiento, lo conservó durante el traslado y una vez en el sepulcro se le retiró cuidadosamente el sudario de Oviedo, se amortajó con la síndone de Turín y el sudario se puso según su costumbre al ladito, justo al ladito, porque ellos todavía a fecha de hoy consideran que el alma está en la sangre y si una persona muere y pierde toda o gran parte de su sangre y no se entierra con esa sangre, esa persona no va a poder resucitar. Siguen creyéndolo a fecha de hoy. Así que por ese motivo, incluso hoy, cuando una persona muere en un accidente de tráfico, en un atentado, en una reyerta o en un quirófano, los creyentes recuperan esta sangre como pueden, con lo que tienen a mano, con clines, con pañuelos.
sudarios, y lo entierran todo junto. Bueno, pues esto es lo que hicieron en su momento. Así que vamos a imaginarnos el Cristo de la Salud con la cara cubierta con un pañuelo que no era como los que usamos nosotros en este momento, era mucho más grande. De hecho, eran más o menos del tamaño de los pañuelos que usan las señoras, y no precisamente para la higiene nasal, sino como complemento. Y no se lo pusieron de cualquier manera, se tomaron el tiempo y la precaución de coserlo minuciosamente con aguja e hilo a mechones del pelo y a mechones de la barba, con tanta minuciosidad que, a pesar de todos estos movimientos, de todos estos traslados, el sudario no se movió de forma significativa con respecto al rostro, tuvo un desplazamiento de muy pocos milímetros, con lo cual no se emborronaron las manchas de sangre, con lo cual a nosotros nos ha permitido investigar cada una de las manchas de sangre, y con lo cual yo en estos momentos les puedo contar esto gracias a estas personas, a las que les estoy muy agradecido por la molestia que se tomaron de coser minuciosamente el sudario al pelo y a la barba de esta persona. Como se pueden imaginar, para contarles lo que les estamos contando, hemos hecho experimentos, todo lo que se puedan imaginar. Este fue en marzo de este año, muy reciente. Me da pena porque me acuerdo de estas personas hace 35 años y no eran tan mayores, yo tampoco. Pero bueno, aquí lo pueden ver ustedes en el taller del profesor Miñarro, haciendo pruebas con un esqueleto anatómico, a ver cómo pudo clavarse, desclavarse, colgarse, descolgarse, cómo se puso el sudario. Ahí está Pili, la señora de Felipe, enseñándonos cómo se debía de haber cosido, en fin. Pues eso, que no se lo estoy contando porque en un momento dado no llegó la inspiración divina a uno de nosotros, sino porque son 35 años de investigación continuada, y no solo de médicos, sino también de químicos, físicos, matemáticos, criminalistas, de todo, absolutamente de todo. Muy rapidito, en un primer momento, estuvo puesto en posición doble, es decir, doblado sobre sí mismo el sudario, con lo cual había dos capas absorbentes para evitar que toda esta sangre se cayera al suelo y se perdiera. Luego, después del descendimiento, lo pusieron en una sola vuelta alrededor de la cabeza, ya que era más fácil, tenían más posibilidad de hacerlo. Vamos a ir avanzando. Hay regueros de sangre que nos sorprendieron, como por ejemplo este, que sube hacia arriba. La sangre en un cadáver no sube hacia arriba, evidentemente lo impide la gravedad. Este reguero se formó precisamente durante el descendimiento porque en algún momento la cabeza estuvo más baja que el resto del cuerpo, y ahí sí se produjo este reguero en un sentido que aparentemente era antigravitatorio porque era hacia arriba, pero no lo era. Estaba el cuerpo en otra posición, evidentemente. Bueno, pues cada vez que sangraba, porque los cadáveres sangran, aunque ustedes se crean que no, cada vez que sangraba, es decir, cada vez que se movía, alguien intentaba evitar que esta sangre se perdiera. ¿Cómo? Pues con lo único que tenía, sus manos, tapando la nariz y la boca en varias posiciones, y todas ellas reflejadas. Lo he pasado rápido no quería herir susceptibilidades. Eso que ha salido antes, lo voy a poner otra vez muy rapidito, es líquido de edema pulmonar. Fíjense en el líquido que sale de la boca de esta persona. Perdón. Ahí está. Avanzamos. Ese es el líquido espumoso que les refería antes, que se produce o en una insuficiencia cardíaca o en una muerte por asfixia. Bueno, pues eso aparece en la boca, en la nariz, y solamente en la herida del costado y solamente en el orificio de salida de la lanzada. Ninguna otra herida del cuerpo tiene este líquido de edema pulmonar, ni líquido pleural ni líquido pericárdico. El cortejo fúnebre, pues, como pueden ver ustedes, con la cara cubierta. Lo siento por las representaciones artísticas, pero seguro que estuvo con la cara cubierta con el sudario en todo momento, y además, seguramente, durante gran parte del traslado, alguien intentando tapar la salida de sangre de nariz y boca usando sus propias manos.
Una vez en el sepulcro, se retiró cuidadosamente el sudario de Oviedo y se amortajó de forma definitiva con la síndone de Turín, colocando el sudario cerquita, tal y como era su costumbre, según nos describe Juan, el sudario enrollado en lugar aparte, textualmente, coincidente totalmente con los usos y costumbres de los hebreos, tanto en aquella época como hoy en día. Y este es el aspecto que pudo tener el sepulcro en ese momento. También debo decirles que los judíos, hoy ya han cambiado mucho las cosas, pero en aquella época no enterraban a los cadáveres y ya está, no como lo hacemos nosotros. Ellos, si podían, las familias pudientes, lo que hacían era ponerlos dentro del sepulcro, pero en la roca directamente, en una especie de sofá hecho en la roca, con un drenaje en el centro. Hemos encontrado ese drenaje con el georradar, precisamente, para que todos estos líquidos cadavéricos puedan ir a algún sitio y no estén ahí manchándolo todo. Dejan el cadáver ahí un año, que es el tiempo suficiente. Aquí hace falta algo más tiempo, pero allí, como sobre todo fuera de Jerusalén, es un clima desértico, en un año se produce lo que llamamos los forenses reducción esquelética, desaparecen todas las partes blandas y pasado ese año lo que hacen es entrar al sepulcro, recoger los huesos, ponerlos dentro de un osario de roca caliza, cavar un nicho dentro del sepulcro, como ven ustedes en esta imagen, y poner ahí el osario con los restos, dejando la losa dispuesta para el siguiente que lo pueda necesitar en su momento. Esta era la costumbre y esto es lo que hicieron cuando enterraron el cuerpo. Su intención, tampoco les dio tiempo a terminar todas las maniobras de amortajamiento habituales. Su intención probablemente era volver una vez que pasara la Pascua, lo que para nosotros es el domingo, pero bueno, luego se encontraron que no había cuerpo. Esto es lo que se encontraron. La síndone en la misma posición que la habían dejado, pero vacía totalmente, y el sudario puesto al ladito, en lugar aparte, también exactamente en la misma posición que lo habían dejado. Yo siempre me he quejado de que no tenían cuerpo para hacer autopsia, una queja legítima, creo yo, pero resulta que ahora mismo no puedo quejarme de eso. No puedo quejarme porque el profesor Miñarro nos ha dado un cuerpo y nos ha hecho una reconstrucción antropológica maravillosa del cuerpo. Van ustedes a tener la suerte, el que pueda, de ver en Abarán a partir del 4 de noviembre hasta el 4 de diciembre una exposición itinerante organizada precisamente bajo nuestra supervisión, cumpliendo todos los criterios científicos, y lo que van a ver ustedes está avalado por la comunidad científica a fecha de hoy. O sea que no es una exposición hecha para explotar sus sentimientos ni para explotar su bolsillo, porque es baratísimo. De hecho, el que vaya a las jornadas que estamos organizando en Abarán, y perdón por hacerme publicidad, pero seguro que me van a preguntar, pues lo cuento de una vez en vez de uno a uno. Los gastos, porque necesariamente tiene que haberlos para pagar el desplazamiento de todas las personas que van a acudir, son 10 euros, incluido el congreso, la comida de mediodía y la visita al museo en la inauguración. Dicho está. Y repito, basándonos en todo lo que la ciencia nos ha contado hasta la fecha con nuestras investigaciones y que de forma resumida les he contado. Bueno, pues ese cuerpo yacente de Miñarro lo van a poder ver ustedes si quieren. Y Miñarro no solo nos ha dado el cadáver, sino que ha ido más allá y nos ha dado otro cuerpo antes de sufrir la tortura, que es esta imagen que tienen ustedes a su izquierda. Y es esta, y no la que anda circulando esta semana, que ha hecho la famosa inteligencia artificial, basándose en no se sabe muy bien qué, y que lo único que ha acertado es que ha puesto un ojo a cada lado de la nariz y no los dos en el mismo lado, y que le ha puesto barba y bigote, porque por lo demás no ha acertado en nada. Claro, le han metido los datos a voleo, que salga la cara de un varón de mediana edad con barba y bigote, punto. Esos son los datos que le han pedido a la inteligencia artificial, y la señora ha hecho lo que le ha dado la real gana. Y ha salido lo que ha salido. Y todavía le dan bombo los medios de comunicación. No lo entiendo. Bueno, esta foto también fue tomada en marzo en el taller del profesor Miñarro, con otro Cristo yacente. Este ahora mismo está en Estados Unidos.
Y por mi parte, no tengo nada más que contarles. Si alguien tiene alguna pregunta y yo sé la respuesta, con muchísimo gusto estaré dispuesto a dársela. Muchísimas gracias por su paciencia y muchísimas gracias por su atención. Bueno, Alfonso, muchísimas gracias. Ha sido súper interesante y si hubiéramos estado todavía media hora más, estaría la gente todavía pendiente. Como recuerdo de agradecimiento, nuestra vicepresidenta, Santi Vives, va a hacerte entrega de... Aquí está. Un recuerdo, un agradecimiento de una de las exposiciones que se ha hecho aquí en esta casa. Así que muchísimas gracias. Es de agradecer y de admirar que este tipo de gente invierta su tiempo y su dinero en instruirnos con estas cosas, como ellos dicen, pues a fondo perdido, porque al final la conclusión final ni ellos ni la generación siguiente a lo mejor la verán. Muy brevemente, que tenemos que irnos. La semana que viene tenemos 2 nuevas charlas a las 8:30, martes y miércoles. El martes, la tertulia, la procesión con las cofradías de Gloria de Murcia, y el miércoles hablaremos del 25 aniversario de la Hermandad de la Virgen de Gracia, y a la siguiente semana mercadillo medieval, trigo, en fin, ya lo iremos diciendo. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches.